Bien, entonces, buenas noches. Vamos a empezar la clase de la autonomía de la voluntad y también del orden público. La autonomía de la voluntad es un principio no escrito, el principio más importante del derecho privado. Ha sido definida doctrinariamente, pero a través de la legislación no se ha hecho ninguna definición, ningún ensayo de definición, y eso solamente se le ha dejado a la doctrina. La autonomía de la voluntad también se llama autonomía privada. Luego vamos a ver luego estas diferencias que hay entre la autonomía y la voluntad que dice la doctrina y lo que se llama la autonomía de la voluntad privada. Veamos los fundamentos de la autonomía de la voluntad. Hay dos, básicamente. Uno es el factor económico, que está representado por el liberalismo económico. ¿En qué consiste básicamente el liberalismo económico? En dejar que los privados, o sea, las personas, cada persona o el grupo de personas se encarguen de las cuestiones económicas y que sea el mercado el que regule todo y con una presencia mínima del Estado. Y por otro lado está el factor filosófico y que está presente en el individualismo y el voluntarismo. En cuanto al individualismo, se señala que básicamente tiene que ver con la defensa de la libertad, la autonomía y los derechos individuales sobre los de la sociedad y el Estado. O sea, es muy importante, hemos visto en el factor económico, que de lo que se trata es de que los particulares sean los que, de alguna manera, o el mercado, el que regule la cuestión económica y dejar que la oferta y la demanda genere un tipo de desarrollo sin o con una presencia mínima del Estado. Lo mismo sucede en el factor filosófico, en el individualismo. Básicamente de lo que se trata es de que por encima de la sociedad y el Estado está el individuo o la persona. Y en eso se han inspirado la mayoría de códigos o constituciones, perdón, que se dieron a comienzos del siglo XIX, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, nuestra constitución del 79, y muy parecido a lo que dice la constitución del 93, la que nos rige actualmente, se señala en la constitución que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, el Estado tiene que estar subordinado a las cuestiones de la persona. La persona no es un medio, sino es un fin en sí mismo. Y por otro lado está el otro factor filosófico, es el voluntarismo. La voluntad está por encima de la razón, sobre todo con, básicamente hay dos filósofos en el siglo XIX, uno es Schopenhauer y el otro es Nietzsche, que señalan que hay una voluntad de poder y que por encima de la razón está esta voluntad. Entonces, estos son los factores o los fundamentos que dan pie a este principio de la autonomía de la voluntad. No hay que olvidar que detrás de la autonomía de la voluntad está la libertad de las personas. La libertad juega un papel importante y es el fundamento de esta autonomía de la voluntad. Ahora veamos las clases. Les decía al comienzo de esta presentación de que hay una diferencia entre la autonomía de la voluntad y la autonomía de la voluntad privada. Esta es una cuestión que la doctrina lo ha tratado de manera amplia y ha clarificado estos dos conceptos.
Se entiende por autonomía de la voluntad psicológica o voluntad interna que tienen las personas. Todos tenemos una voluntad psicológica interna. Y por otro lado, la autonomía de la voluntad privada ya vendría a ser la voluntad declarada, es decir, la voluntad manifestada. Se entiende que esta voluntad declarada guarda relación con la voluntad interna o voluntad psicológica. Cuando se celebran negocios jurídicos o se celebran actos o contratos, se entiende, por eso señala el artículo 140, que el acto jurídico es voluntad manifestada o manifestación de voluntad, como dice literalmente el código. O sea, es una voluntad manifestada, porque si no se manifiesta, si no se declara, simplemente es irrelevante para el derecho las cuestiones internas que tiene cada persona. Entonces, cuando se celebra un negocio jurídico o un contrato, se entiende que lo que declaran los contratantes o los celebrantes o las partes en un negocio jurídico, esta declaración está guardando concordancia con esta voluntad interna. Es lo que realmente quiere cada parte o quieren las personas al momento de celebrar un negocio. Ahora, la autonomía de la voluntad, a su vez, se sustenta en dos cuestiones que se ve mucho en términos de contratos y también de negocios jurídicos, obviamente, que es, por un lado, la libertad de contratar y por otro lado está la libertad contractual. La libertad de contratar significa la elección que nosotros tenemos para elegir con quién celebramos un negocio jurídico. Es decir, la persona decide con quién va a realizar el negocio jurídico. Eso es muy importante porque muchas veces sucede que hay personas que no podrían contratar con alguien y por eso a veces se dan negocios por interpósita persona o se celebran negocios jurídicos con representantes. Obviamente que o con mandatarios también. Los mandatarios pueden ser con representación directa o indirecta. Entonces, cuando hay un contrato de mandato, usualmente sin representación, el mandatario hace un negocio jurídico sin señalar en nombre y en representación de quién está actuando. Entonces es muy importante porque a veces hay personas que no quieren celebrar negocios por X motivos. A veces no se llevan bien o simplemente son enemigos y no podrían sentarse en una mesa a negociar. Entonces, esta libertad de contratar es importante porque de alguna manera deja en libertad a las personas para elegir con quién hacer un negocio de tal manera o un contrato de tal manera que eso no solamente les satisface personalmente, en principio, de tener una satisfacción de negociar con alguien que le cae bien o que le simpatiza, para empezar. Y luego ya vienen las tratativas propias de un negocio jurídico. Ese es por un lado. Y por otro lado está la libertad contractual. Es decir, esta libertad contractual lo que señala es que las partes que celebran un negocio jurídico tienen este derecho de estipular las cláusulas del contrato. Señalar cuáles son los límites, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a negociar, etcétera, etcétera. O sea, esta libertad contractual le da la posibilidad al contratante o a los contratantes de dar contenido al contrato. O sea, por un lado está la elección, yo elijo con quién contratar y por otro lado está esta posibilidad de
dar un contenido al contrato, es decir, de establecer las cláusulas que va a tener este negocio, este contrato, y de tal manera que las partes queden satisfechas después de una negociación y en su momento se ejecute de la mejor manera, tal como las partes han querido el negocio o el contrato. Entonces, ese es en cuanto a la autonomía de la voluntad. Ahora, con respecto al origen, el origen de la autonomía de la voluntad, bueno, de hecho lo tenemos en Roma, pero en Roma la voluntad no era una voluntad creadora. O sea, no había la posibilidad de crear. ¿Y por qué no? ¿Por qué la voluntad no era creadora en el derecho romano? Como ustedes recuerdan, ustedes ya han estudiado derecho romano, en el derecho romano, sobre todo al momento de celebrar contratos, se tenía que respetar ciertas formalidades rígidas, una especie de rito. Y esto se tenía que cumplir bajo sanción de que si no se seguía el rito, simplemente no había contrato. Por eso se dice que, si bien es cierto, el origen de la autonomía de la voluntad está en el derecho romano, pero esta voluntad era una voluntad no creadora de relaciones jurídicas propiamente dichas. ¿Ok? Ese es en cuanto al origen. Pero en el propio derecho romano, porque el derecho romano ha tenido etapas, como ustedes saben, la autonomía de la voluntad ha venido evolucionando. Entonces, con la evolución del derecho romano, nacen los contratos reales, en donde la voluntad ya tiene mayor eficacia. Es decir, con los contratos reales, que son los contratos que se hacían para comprar bienes, muebles o inmuebles, para celebrar hipotecas, para celebrar servidumbres, etcétera, etcétera. Entonces, con la aparición de los contratos reales, la autonomía de la voluntad ya va a tener una mayor eficacia, va a tener una mayor potestad creadora. Luego pasamos a una etapa en donde está de por medio el consensualismo. Con el consensualismo, la voluntad se convierte en creadora de negocios jurídicos. Y eso lo tenemos hasta ahora. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 949 del Código Civil, ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, la transferencia de inmuebles se perfecciona solo con el consentimiento de las partes, cuando el acreedor y el deudor se ponen de acuerdo y hay compraventa. Es decir, el acreedor se convierte en propietario del bien inmueble. Entonces, sin embargo, como si se hace una lectura más minuciosa de este artículo 949 del Código, nos vamos a dar cuenta que las partes pueden a su vez hacer ciertos agregados a este negocio, porque se trata de una norma dispositiva, no una norma imperativa. Pero donde ya se incorpora a la legislación, aunque no en un articulado, la voluntad o la autonomía de la voluntad está presente a lo largo de todo el Código Civil napoleónico de 1804. O sea, a lo largo del Código nos vamos a poder dar cuenta que lo que sustenta las libertades de contratar y las libertades contractuales, detrás de eso está este principio de la autonomía de la voluntad, que juega ya un papel importante. Cuando señalamos que se incorpora este principio al código, no significa que lo incorpora legislativamente, sino que en el espíritu propio del código está la autonomía de la voluntad. Porque cuando hemos visto los factores que dan origen, es un ambiente de carácter económico y filosófico que se vivía a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
Por eso es que se dice en términos generales, en términos gruesos, que la autonomía de la voluntad ha sido incorporado en el código de 1804, en el código francés de 1804, llamado también código napoleónico. Entonces, eso es en cuanto a la evolución de este principio de la autonomía de la voluntad. Ahora, con respecto a tener una idea de lo que es, o sea, cuál es el concepto en sí de la autonomía de la voluntad, en verdad, en la doctrina hay muchos conceptos que se dan de la autonomía de la voluntad. Lo que podemos decir es que es un concepto que procede de la filosofía de Kant, en el sentido de que los individuos tienen la capacidad de autorregularse moralmente. Kant decía que el hombre tiene autonomía y es un ser autónomo desde el punto de vista moral, porque nosotros nos autorregulamos, nos autoimponemos normas de carácter moral. Y eso se traslada también al derecho. Evidentemente, en cuestiones jurídicas, si nosotros revisamos bien lo que ha dicho Kant, vamos a ver que en Kant, y la diferencia entre la moral y el derecho, es que la moral es autónoma y en ese sentido las personas y los sujetos y los individuos y todos nosotros nos autorregulamos desde el punto de vista moral siguiendo la idea kantiana, pero si nosotros damos una visión al derecho, el derecho es heterónomo, porque las normas jurídicas son imposiciones del Estado. Pero ¿dónde en sí aparece esta autonomía de la voluntad en el derecho? En esta parte que el Estado le da a las personas para autorregularse. Les decía al comienzo del curso que el tema de los negocios jurídicos es un tema que el Estado da la posibilidad a las personas de autorregularse para satisfacer sus necesidades, pero dentro del marco de la ley. Y en ese sentido es heterónomo, pero adentro, es decir, dice, tú te vas a mover dentro de estos parámetros. Eso es lo que nos está señalando el derecho. Y acá tienes libertad para tú elegir con quién hacer negocio, con quién no hacer un negocio, y que cuando decides que vas a hacer un negocio, cuál es el contenido que va a tener ese negocio. Por eso es que el concepto, o sea, la idea de autonomía de la voluntad privada, que es el principio más importante del derecho, valga la redundancia, del derecho privado, juega un papel importante. O sea, la autonomía de la voluntad es el principio más importante y en esa medida, cuando se habla del concepto mismo, ya tiene una inspiración kantiana, porque este tema de autorregularnos viene de la moral, pero también tenemos la capacidad de autorregularnos en materia jurídica dentro de los parámetros que establece la ley. ¿Y cuáles son estos parámetros? Nosotros tenemos el libro 2 y todo el tema de las obligaciones y las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil. Ese es el marco para nosotros autorregularnos, para nosotros celebrar contratos libremente, no solamente señalando un contenido, sino dándonos la posibilidad de la elección con quién vamos a celebrar negocios. Ese es en cuanto a de dónde nace o de dónde procede el concepto. En la diapositiva también se ha señalado que, bueno, ya lo he manifestado, que actualmente este es un principio el más importante del derecho privado y que permite a las personas libremente establecer relaciones jurídicas para satisfacer sus necesidades. Y un concepto que ensaya Vidal Ramírez. Vidal Ramírez es uno de los filósofos
perdón, es uno de los juristas más importantes que tiene el derecho civil peruano, todavía vivo, Vidal Ramírez, y él trabajó junto con José León Barandarán al momento de elaborar las normas del libro 2, que se refiere a los actos jurídicos. Si bien es cierto, León Barandarán fue el que fue un difusor del Código Civil y además interpretó de manera correcta dónde debería estar ubicado el código, el acto jurídico, eh, más allá del tema de las obligaciones, porque como ya les he dicho también en clases pasadas, lo que pasa es que en el Código del 36 el acto jurídico estuvo ubicado en el libro de las obligaciones, dando a entender, si hacemos una interpretación literal, de que las obligaciones están por encima del negocio jurídico o del acto, pero no es así, como bien lo señalaba en su momento José León Barandarán. Entonces, José León Barandarán no solamente fue un comentador muy prolijo y muy importante del Código Civil, sino también en su momento fue el autor del título preliminar de nuestro Código Civil actual y también trabajó prácticamente en la elaboración del todo el libro segundo, junto finalmente ya a finales de los años 80 o mediados de los 80 ya trabajó más Vidal Ramírez en la elaboración final del libro 2. Entonces, ¿qué dice Vidal Ramírez sobre la autonomía de la voluntad? Dice, viene a ser la libertad humana y el poder jurídico que el derecho objetivo reconoce a los sujetos para la regulación de sus propios intereses. Entonces, ¿quién reconoce esta libertad? El derecho objetivo. O sea, la norma en este caso, el Código Civil es el marco, el libro es el marco para que las personas puedan regular sus propios intereses. ¿Cómo? Dentro de la ley siempre. Siempre dentro de la ley. Ese es el concepto que nos da Vidal Ramírez sobre este principio de la autonomía de la voluntad. Ahora, ¿cuál es, ya les dije al comienzo de la clase, cuál es el fundamento de este principio? Es la libertad de las personas. Detrás del principio de autonomía de la voluntad está la libertad. La libertad es uno de los conceptos, perdón, es uno de los derechos, bueno, el concepto es también uno de los derechos más importantes de la persona, el tema de la libertad. No sé si recuerdan, en el curso de Filosofía del Derecho, me parece que les di una lectura sobre el derecho natural expuesto por Hart, el filósofo analítico inglés. Y él señalaba, a pesar de ser positivista y si se quiere, un negador de los derechos naturales, del justnaturalismo, él señala que el único o el principal derecho natural que existe es el derecho natural. El derecho a la libertad. Entonces, la libertad es un derecho fundamental en las personas, de todas las personas, es un derecho humano, y este derecho es el fundamento o la base de este principio de la autonomía de la voluntad. Ahora, desde el momento en que el Estado, el derecho objetivo, le reconoce a los sujetos la posibilidad de autorregularse para satisfacer sus intereses, ya nos está diciendo la propia doctrina, al menos desde mi punto de vista, ya está estableciendo límites. La autonomía de la voluntad tiene límites. ¿Cuáles son los límites? En principio, el ordenamiento jurídico. Pero si hacemos una precisión más acorde con las normas que tenemos en nuestro actual código, los límites de la autonomía de la voluntad son el orden público, las buenas costumbres y el derecho de terceros. Entonces, ahora nos corresponde, o sea, eso da un equilibrio.
porque siempre hay una dicotomía entre la libertad y el orden. Va a depender mucho, y la libertad y el orden tienen que ser equilibrados siempre, porque si nosotros damos preferencia a la libertad, podríamos caer en libertinaje y se podría generar un caos en la sociedad. Y por otro lado, si excedemos en el orden, podemos llegar a tener gobiernos dictatoriales, gobiernos autocráticos, eh, que van a pisotear la libertad y eso nadie quiere. Entonces lo que debemos mantener siempre es un equilibrio entre la libertad y el orden, porque no podemos tener sociedades sin un mínimo de orden. Eso es lo más importante. Creo que las sociedades más desarrolladas son aquellas que tienen en mayor énfasis este equilibrio, sobre todo los países del primer mundo. Entonces, volvamos al tema. La autonomía de la voluntad tiene límites. Hemos dicho el orden público, las buenas costumbres y los derechos de los terceros. Entonces, ahora veamos qué cosa es el orden público. El orden público es uno de los límites de la autonomía de la voluntad, como lo acabamos de decir. Es un principio que impone límites a la libertad, a la autonomía de la libertad, a la autonomía de la voluntad y a la libertad de las personas. ¿Cuál es el origen de este orden público? Se dice que es la propia organización social, o sea, es la propia sociedad ordenada la que va a dar origen a las normas o va a dar origen a lo que se entiende por orden público. Y esto se manifiesta en los sistemas jurídicos a través de la ley. Entonces, entre el orden público y la autonomía de la voluntad hay una estrecha relación. Son dos principios o dos conceptos que van de la mano, aunque siempre hay colisión entre ellas, pues la autonomía de la voluntad, como ya les he dicho, es inherente a la libertad y el orden público, por otro lado, le pone los límites a esta libertad. Entonces, ahora, esto siempre es cambiante. Las sociedades siempre van evolucionando y son muy cambiantes. Entonces, nosotros hemos puesto en la diapositiva que el mismo concepto de orden público es un concepto amplio, difuso e impreciso, por las razones que ya les he manifestado, porque la propia sociedad, las sociedades mismas van evolucionando. Entonces es un concepto que se va moldeando con el desarrollo de las propias sociedades. Si se quiere, el orden público es un concepto, por eso se dice muy difuso, porque es una cuestión generacional que se va dando. Ahora, nosotros hemos puesto que se concibe al orden público como el conglomerado de normas destinadas a regular las relaciones individuales y las de la sociedad en su conjunto, así como por la suma de principios religiosos, morales, políticos y económicos predominantes en una sociedad determinadas y que son indispensables para la coexistencia social. O sea, no podríamos entender una sociedad bien organizada sin la presencia del orden público y obviamente poniendo un equilibrio a la autonomía de la voluntad, poniendo un equilibrio a la libertad que tenemos las personas. Ahora, el orden público, como está en la diapositiva también, se manifiesta
en el sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico a través de la ley, sobre todo fundamentalmente a través de las normas de carácter imperativa que tiene todo sistema jurídico. Entonces, el origen mismo del orden público está en la sociedad. Ahora, para terminar la clase, solamente quería decirles que la autonomía de la voluntad está presente en nuestro ordenamiento, pero a su vez está presente también su contraparte, su equilibrio, y por eso se señala que hay esta cuestión normativa que es importante para mostrar de que entre la autonomía de la voluntad y el orden público hay relaciones estrechas. En nuestra codificación civil, desde el Código de 1852, no se puede hablar plenamente de que por encima de la autonomía de la voluntad está el orden público, porque tenía una inspiración francesa, una inspiración en el Código Civil francés de 1804. Entonces, el Código francés de 1804 es un código afiliado, como ustedes saben, a la concepción racionalista. Y había, quizás si se quiere, una preponderancia de la autonomía de la voluntad. En cambio, en el Código Civil del 36 hay una restricción ya más marcada a la autonomía de la voluntad. Ya no es, la autonomía de la voluntad ya no es un principio absoluto, sino que está impregnado de muchas normas de orden público. Eso es lo que aparece en el Código del 36. Ahora, en el Código del 84, evidentemente ya tiene una diferencia con el Código del 36, y en el Código del 84 lo que se dice es que por encima de la autonomía de la voluntad está el orden público. Y esto lo podemos ver claramente en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil de 1984, cuando señala que es nulo el acto jurídico contrario a las normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, en el Código del 84, la autonomía de la voluntad está subordinado al orden público. O sea, el orden público está por encima de la autonomía de la voluntad. Entonces, pero hemos visto también que hemos visto doctrinariamente se señala que el otro límite a la autonomía de la voluntad son las buenas costumbres. El tema de las buenas costumbres o la buena costumbre es un tema también discutible y muy ligado a la cuestión moral. Y eso también hay que tener mucho cuidado para establecer cuál es una buena costumbre y quién lo debería determinar. En un litigio, cuando hay conflictos de intereses, obviamente quien tiene que determinar si se ha violado una buena costumbre es el juez, obviamente con el aporte de los hechos y el aporte también de las partes con respecto a una situación en donde se está evaluando si se ha violado una buena costumbre. Y eso también es generacional. Bueno, entonces, para concluir, lo que podemos decir finalmente en cuanto a la autonomía de la voluntad es que es un principio muy importante del derecho privado. Este principio es un principio
que desde su nacimiento, desde su reconocimiento por la ley, ya significa que tiene límites. Y la materialización ya normativa de estos límites está en el ordenamiento propiamente de instituciones jurídicas, al establecer el Estado normas de carácter imperativo. Entonces, la autonomía de la voluntad, ya encuadrándole dentro del curso de acto jurídico, es importante porque el negocio jurídico, como ya ustedes lo saben, es una manifestación de la voluntad. O sea, el código equipara acto con voluntad declarada. Entonces, ahí la trascendencia de conocer este principio de autonomía de la voluntad, porque voluntad declarada, según el código, es negocio jurídico, aunque doctrinariamente se dice que en verdad se trata de un hecho humano con manifestación de la voluntad de carácter lícito y que es creadora de relaciones. O sea, crea, modifica, regula, extingue relaciones jurídicas. Bien, bueno, con eso estaríamos dando por concluida esta parte. Ahora tocaría conversar con ustedes conversar con ustedes si tienen alguna pregunta o algún comentario.